Voy a darle la bienvenida a Diego Tovar, pensador asimétrico, capaz de cruzar los límites intelectuales y prácticos del entorno empresarial y digital, con la habilidad innata de conectar los puntos y convertir esa capacidad en soluciones transformacionales para un negocio, con capacidad tipo Tetris, que lo ha hecho conocido por expandir la caja del pensamiento estratégico, permitiendo a las compañías pasar de oportunidades de la hora al siguiente nivel. Adicionalmente, aporta un entendimiento único proveniente de una carrera diversa y ecléctica que incluye el haber sido socio de una consultoría en Deloitte, América Latina, presidente ejecutivo de Everis y diferentes posiciones directivas regionales en compañías de tecnología como Unisys, EDS, Getronics y también compañías en el mundo de las telecomunicaciones, la banca y el consumo. Tiene experiencia en el ecosistema de emprendimiento de América Latina, Estados Unidos y también conoce el mercado de Canadá. En el año 2020, la Nota Económica escogió a Diego como uno de los líderes ejecutivos del año y lo consideró como modelo a seguir en la sociedad. Por favor, un aplauso para Diego Tovar. Gracias, Jorge Hernán. ¿Está bien el sonido ahí? ¿Me están escuchando bien y para la grabación también? Vale, muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Hoy voy a compartir con ustedes el tema de cómo es esa antesala y cómo están cambiando los negocios y en particular los negocios financieros en el contexto del metaverso. Y la gente piensa todavía que el metaverso es ese mundo tridimensional en donde vamos a interactuar con avatares y suena entonces como complejo, hasta como simpático en algunas ocasiones entender en dónde aparecería el metaverso en nuestros negocios, en el mundo profesional y en particular en los negocios financieros. Pues vamos a tratar de ver que el metaverso es muchísimo más que simplemente ese universo que combina lo físico y lo digital y en donde tenemos representación a través de hologramas, a través de interactuar digitalmente con personas en el mundo físico. Y vamos a hablar de cosas como las organizaciones autónomas descentralizadas que son el futuro del trabajo. Entonces yo espero compartir en estos 45 minutos que voy a cronometrar ahora mismo, espero poderles compartir de qué se trata este tema, pero tal vez el mensaje principal es el que el mundo está cambiando dramáticamente. Y siempre que hablo en público me gusta ponerle propósito a lo que hago. Y para hablar del propósito, recuerdo mucho, aquí me voy a pegar una bronceada y no me eché bloqueador, pero el sol está para adelante, Jorge Hernán, y si me hago acá en una de esas me voy, entonces prefiero la bronceada y no una caída del escenario. Entonces, me acuerdo mucho de Barack Obama en su última locución como presidente de los Estados Unidos en Grecia, justamente en la que, no sé si la tuvieron oportunidad de verla o no, pero Obama hizo una frase o hizo un discurso que a mí me impactó muchísimo y él dijo que el principal desafío para la humanidad tenía que ver con la inequidad, tenía que ver con la desigualdad. Y que el hombre más poderoso en su momento del planeta hablara de desigualdad cuando presidía una de las naciones, no sé si más ecualitarias o no, pero no con tantos problemas de inequidad como nuestra región en Latinoamérica. Desafortunadamente, países como el nuestro ranqueamos siempre en los primeros lugares de inequidad. Colombia dicen que es uno de los 5 o 6 primeros países del mundo menos equitativos, con mayor desigualdad, y es el segundo en Latinoamérica detrás de Brasil. Entonces creo que hay un problema grande allí y Obama decía que estábamos viviendo una paradoja, y esa paradoja tiene que ver con que todo el fenómeno de globalización y toda la tecnología, que sin lugar a dudas nos trajo progreso económico, social y personal a nivel mundial en los últimos 70 años, a pesar de ese progreso, desafortunadamente la brecha de equidad se nos ha ampliado. En solo la pandemia en Latinoamérica nos aumentaron los pobres en cerca de 200 millones. De manera que creo que ese es un tema muy relevante y Obama decía que la paradoja es que la gente joven se quiere regresar. Pareciera que no está contenta con ese fenómeno globalizador y tecnológico y pareciera que quisiera echar para atrás. Y eso sería muy complejo para la humanidad.
Entonces, creo que el mensaje principal de esta conferencia es que no nos tocó presenciar una era de cambios, sino que estamos en un cambio profundo de era. Y yo quisiera invitarlos a que conozcamos de qué se tratan esos cambios y nos preparemos para esos cambios si queremos ser sostenibles y prósperos como personas y como organizaciones en este siglo XXI. ¿De qué cambios estamos hablando? Sin duda hay un cambio en el orden económico mundial. Sin duda, probablemente el sistema que tanto progreso nos trajo, que es lo que llamamos el capitalismo, pareciera estar llegando a su ocaso y está siendo desafiado por otros sistemas como lo que quiere hacer China en el mundo. Sin duda estamos teniendo ese cambio. Estamos viendo cosas que yo por lo menos no me esperaba ver ya, como una guerra que no hace ningún sentido como la que hay entre Rusia y Ucrania. Estamos viendo un fenómeno recesivo prácticamente global. Ayer la Fed subió las tasas como nunca lo había hecho en la historia, las tasas de interés en los Estados Unidos, y todo eso nos está generando una serie de fenómenos en el mundo, como el inesperado giro hacia la izquierda de casi todos los países de Latinoamérica, y ya veremos qué pasa el domingo en Colombia con las elecciones. Pero también estamos viendo, como lo decía Juan Carlos Flores, el historiador, un fenómeno que él llamó los que sobran, y es que increíblemente los jóvenes la generación de jóvenes más educados de la historia de la humanidad se están sintiendo sobrantes en el sistema socioeconómico y parecieran no hallarse, y eso explica fenómenos como los chalecos amarillos en Francia, como las marchas aquí en Colombia o como las marchas en Chile. Parece que hay un desazón a escala global. Ni que hablar del cambio climático, que es una cosa que pareciera que la gente lo ve lejos y piensa que no puede hacer nada cada uno de nosotros por el cambio climático. Si hablamos en otro contexto, nos tocó vivir la cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial nada menos que destruyó, diría yo, o terminó la teoría económica tradicional de los factores económicos de producción. A todos los que estamos aquí nos enseñaron en la universidad que los factores económicos de producción eran la tierra, el capital y el trabajo. Y nosotros vimos cómo durante el siglo XX, a principios del siglo XX, probablemente el factor económico de producción más importante era la tierra, y por eso los terratenientes tenían el poder. Y por eso nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos a que había que comprar tierrita, a que había que tener propiedades en finca raíz. Pero en algún momento de ese siglo XX, tras la segunda revolución industrial, el factor económico cambió de la tierra por el capital y apareció ese fenómeno capitalista que hizo realmente que el factor de producción predominante fuera el capital, y quien tuviera acceso al capital realmente controlaba las relaciones económicas. Y en la tercera revolución industrial, por allá entre los años 60 y 2000, con la aparición del Internet, cambió al tercer factor de producción como predominante, que es el del trabajo, que en esa revolución se podía haber interpretado como el del talento o el del conocimiento, y por eso decimos que la tercera revolución industrial era la revolución del conocimiento. Pues resulta que ahora en la cuarta revolución industrial aparece un nuevo factor que Adam Smith no tuvo en cuenta en su teoría económica, y ese nuevo factor es la información. Ahora el factor económico predominante es la información, y realmente tenemos que ver cómo convertimos a nuestros negocios en insight-driven companies que realmente tomen ventaja de la información y entiendan y conozcan sus consumidores. Y lo digo con todo respeto, pero uno de los sectores que menos conoce el comportamiento de sus consumidores, verdaderamente hablando, es el sector de servicios financieros. Entonces, tenemos una serie de cambios, llega la pandemia, genera toda esa economía de bajo contacto que los americanos llaman la low touch economy, con restricciones de seguridad, restricciones de movilidad, restricciones de salud, y genera lo que algunos piensan era la transformación digital. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que eso aceleró
la digitalización, pero no la transformación digital, y ahora nos aparece la Web3 y el metaverso. Entonces parece que todo nos está cambiando y mi mensaje principal de hoy es ese, efectivamente estamos viviendo un cambio de era, no una era de muchos cambios. Entonces tenemos que repensar los negocios y eso es lo que quisiera yo compartirles el día de hoy. En términos económicos, lo que está sucediendo es que estamos en presencia de una economía completamente nueva que llamamos la economía digital. Y me podría pasar horas hablando de economía digital, pero quisiera destacar sus tres principales componentes o factores. El primero es la economía de la abundancia. A nosotros nos educaron en entornos de escasez. Nosotros vivimos en el siglo XX una economía de escasez y nuestra mentalidad es escasa. Yo, con todo el respeto que le tengo a mi suegro, que en paz descanse, siempre lo pongo de ejemplo. Mi señora viene por la tarde, no ha llegado, entonces puedo echar ese ejemplo todavía, si no en una de esas me regaña. Pero mi suegro era un exitosísimo empresario santandereano que llegó a ser el número 1 del mercado de distribución de insumos para la industria avícola en Santander, cuando la industria avícola era la industria más importante, cuando en la industria avícola la región más importante era Santander en particular. Y cuando él copó el mercado, tuvo la mayor participación en el mercado santandereano, se le ocurrió la idea de expandir el negocio. Y seguramente pensó, y por supuesto esto es una exageración, pensó en abrir una oficina nueva, en expandirse su mercado, y fue y se abrió una oficina en San Gil. Esa es mentalidad de escasez. Hoy en día, los que abrimos negocios nuevos, y ahora voy a hablar de algunos negocios nuevos, no pensamos en geografías, pensamos en que el negocio es global. Y un negocio del siglo XXI que no se piense global desde el día 1 no tiene ningún sentido. En mi opinión, no tiene ningún sentido. Ahora que hablamos de las organizaciones autónomas descentralizadas, hemos creado organizaciones, yo en particular estoy creando una y vamos a hacer un drop de tokens, la vamos a financiar con tokens, con un criptoactivo propietario, y nosotros esperamos vender en el primer día de lanzamiento de la compañía, sin haber facturado un centavo, vamos a hacer un drop de unos 10,000 tokens y esperamos recaudar entre 10 y 20 millones de dólares en las primeras 24 horas para financiar la organización. Eso es pensar con abundancia. Entonces, en esta nueva economía de la abundancia, poseer activos ya no tiene ningún sentido. Y a nosotros nos educaron así, y hasta elegimos un presidente que los que son de mi edad o contemporáneos por allí o mayores se acordarán que elegimos un presidente que nos ofreció casa, carro y beca. Vaya, díganle a sus hijos hoy que un candidato a la presidencia ofrece casa, carro y beca y verán que nadie votaría por él, si acaso por la beca, pero nadie quiere tener hoy casas ni carros, ese no es el sueño de los jóvenes. Entonces entramos a la economía en donde compartir es más importante, en donde apalancarnos en activos de terceros es más importante. Y si ustedes miran los negocios digitales de hoy exitosos, los que están volviéndose unicornios y todos estos fenómenos, ninguno tiene activos, se apalancan en activos de otros. La segunda característica, que ya la decía, es la información. No existe ningún negocio del siglo XXI, ni uno solo, que no tenga que tener la información en el centro de su negocio y no explote esa data en el sentido de entender el comportamiento de sus consumidores, pero entenderlos de verdad, y ahí vamos a romper otra regla, una regla clásica de los años 50 del marketing que se llama la segmentación. La segmentación también se acabó, porque hoy en el mundo digital somos capaces de conocer el comportamiento de un consumidor uno por uno, uno a uno. La tercera es el propósito de transformación masiva. Creo que eso es súper halagüeño, es súper bueno que los empresarios nos estemos dando cuenta que no tiene sentido trabajar solamente para generar beneficios y utilidades para los accionistas. Tenemos que entender
que tenemos que tener esos propósitos de transformación masiva y que la gente hoy por hoy no va a querer hacer parte de una organización si no es capaz de alinear lo que le interesa verdaderamente en su vida con el propósito de la organización. Entonces, el empleo, como lo conocemos hoy en día, también está tendiendo a desaparecer. Lo que llamamos hoy el contrato a término indefinido, yo creo que no dura más de 5 años. En 5 años no creo que haya un solo empleado a término indefinido en las empresas. La gente está yéndose hacia esquemas de trabajos diferentes y los invito a que revisen el concepto de las DAO, de las organizaciones autónomas descentralizadas, para que vean cómo la gente se va a empezar a trabajar proyectizadamente, algo parecido a los freelancers, pero en organizaciones totalmente descentralizadas, autónomas, y en donde yo realmente me vuelvo como una suerte de freelance, pero socio de alguna manera de la compañía. Entonces, para atraer y retener el mejor talento, tenemos que conectar el propósito de las organizaciones con lo que a la gente le importa de verdad en su vida. Entonces, toda esta economía digital dio origen al fenómeno de las organizaciones exponenciales. Entonces, ahí creo que hay que hacer otro warning, porque si uno quiere ser exitoso en el siglo XXI, tiene que convertirse en exponencial. Y nosotros otra vez, por eso digo yo que todo nos está cambiando y que estamos verdaderamente en un cambio de era. A nosotros nos educaron con pensamientos lineales. Entonces, cuando vamos a hacer el presupuesto en la compañía, ¿qué hacemos? Decimos cuánto vendimos el año pasado y le ponemos un multiplicador relacionado al crecimiento económico, y entonces decimos presupuestemos el 20% más, multipliquemos las ventas del año pasado por 1.2 y ese es mi presupuesto de ventas. Estoy dando un ejemplo trivial, pero eso es un crecimiento lineal, ¿cierto? Entonces crecemos en una línea recta, 1, 2, 3, 4, 5. Las organizaciones exponenciales crecen en exponencial. Si habláramos de un exponencial base 2, creceríamos 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024, 2056 y así sucesivamente, exponencial base 2, ¿sí o no? Aritmética de quinto de primaria. Pero resulta que las organizaciones del siglo XXI están creciendo en exponencial base 10. Entonces, 1, 10, 1000, 1 millón. Entonces, cuando yo crezco a esa velocidad, realmente dejo atrás a la competencia, casi que no necesito más espejo retrovisor. Yo tuve la oportunidad los últimos 5 años de ser presidente de una compañía española en su subsidiaria aquí en Colombia y crecimos las utilidades al 800% por año. Entonces creo que ahí uno empieza a dejar de pensar tanto en dónde viene la competencia, porque la competencia ya no lo ve. Y estas organizaciones de crecimiento exponencial como las que no se ven, porque no sé por qué está cortada la cosa, pero organizaciones exponenciales como las que pretendía poner ahí en la imagen abajo, realmente son organizaciones que cumplen lo que hemos llamado las 6Ds. Todas son digitales, son disruptivas. Hay un periodo que llamamos el periodo distorsionado, que es en esta gráfica, la curva exponencial es la roja, la línea recta es la azul, y el periodo distorsionado es cuando la curva exponencial crece por debajo de la lineal. Tiene un periodo de tiempo en donde crece más una línea recta que una exponencial, y ese periodo es cuando la gente no sabe qué hacen los negocios. De hecho, hasta se nos ríen de los negocios. Cuando salió Google, la gente decía, ¿y qué es Google? ¿Cuál será el negocio de Google? Que es un buscador y gratis. Eso, ¿dónde está el negocio? Ese es el periodo distorsionado. Y la gente pensó unos minutos después, unos meses o unos años después, que el negocio de Google era la publicidad en línea. Creo que nadie hoy piensa que el negocio de Google es la publicidad en línea. El negocio de Google es otra cosa y yo creo que todos ustedes saben cuál es el negocio. Entonces, estas organizaciones exponenciales, que es a donde tenemos que llegar, están organizadas
también disruptivamente han demonetizado totalmente los negocios, los han desmaterializado y los han democratizado. Y en la democratización los latinoamericanos tenemos una tremenda oportunidad porque nosotros tenemos más del 50% de la población no servida económicamente, es decir, fuera del sistema económico. Entonces ahí hay un océano azul que podemos capturar si somos capaces de democratizar el acceso a los servicios. Estas organizaciones además, y creo que esa teoría de las 6 Ds es la teoría de Salim Ismail, que fue uno de los cofundadores, yo fui uno de los cofundadores de Singularity University como miembro de Deloitte, una organización de consultoría de la que fui socio en Latinoamérica, y fundamos una cosa en Silicon Valley que se llama Singularity University. Ahí salió esta teoría de las organizaciones exponenciales y yo diría que hoy a esa teoría de las 6 Ds le hizo falta una, la 7, que es la de descentralización, porque el mundo se está descentralizando. Y aquí arriba a la derecha aparece cómo se organizan esas, o cuáles son esas características de estas organizaciones. Menciono algunas muy rápidas, como la de tolerar la experimentación. En las organizaciones del siglo XX, si uno se equivocaba, ¿qué le pasaba? Lo botan del trabajo, más o menos, o le ponen una sanción. En las organizaciones del siglo XXI estamos invitando a la gente que se equivoque, pero que se equivoque en ambientes controlados, en ambientes de laboratorio y que se equivoque ojalá rápido. La autonomía. Las organizaciones del siglo XX son organizaciones jerárquicas y burocráticas, en donde tomar decisiones es un tema burocrático que llega en muchos casos a lo que llamamos los vicepresidentes, a los niveles de más arriba. Y resulta que uno no puede operar una organización así. ¿Cómo tener excelencia en la experiencia del cliente si cuando yo llamo a hacer un reclamo al contact center me dicen su problema será resuelto y tiene que pasar por unos escalamientos que llegan en algunos casos hasta los niveles de más arriba? Entonces creo que es importante hacer organizaciones realmente autónomas, y autónomas significa facultativas, y tienen que ser sociales y hacia lo externo con staff por demanda, porque insisto que el empleo está cambiando. Tienen que ser organizaciones basadas en algoritmos. Ahora más tarde que hablemos de las DAOs, vamos a ver que las DAOs no tienen casi que una estructura organizacional pesada, porque los procesos y las reglas de negocios se capturan en software y entonces las organizaciones se regulan y operan autónomamente sin necesidad de tener un overhead administrativo importante. Y eso se programa en lo que llamamos hoy smart contracts. Entonces uno puede armar un banco, por ejemplo, cuyo staff administrativo no pase de 5 personas. Vamos a hablar ahorita de los bancos del futuro, con activos apalancados y con el compromiso como el factor fundamental de conexión entre quienes trabajan para la organización y la organización misma. Entonces, todo esto está dando un fenómeno que otro compañero mío de trabajo, o ex compañero de trabajo, que se llama Brian Solís, lo acuñó bajo el término del darwinismo digital. Y quiero que le presten atención a lo que dijo Solís, a lo que dijo Brian Solís, para definir el darwinismo digital, porque creo que eso nos está pasando ya. Y él dijo, cuando el comportamiento del consumidor, estamos hablando de los consumidores, y la tecnología evolucionen más rápido que su capacidad de adaptación, viene ese darwinismo, y si usted no evoluciona más rápido que el comportamiento del consumidor y la tecnología, usted, como en la teoría de evolución de las especies, desaparece como empresa. Ese fenómeno es el que nos está sucediendo hoy. Y estamos viendo que si las compañías no logran la adaptación, y esa adaptación tiene 2 nombres. La respuesta empresarial a ese darwinismo digital son 2 cosas. 1, la transformación digital. Y 2, la resiliencia, hacer organizaciones resilientes. En la pandemia se demostró que las organizaciones resilientes
que son las que tienen una capacidad de planeación que balancea la planeación de corto y de largo plazo, que son adaptables, y por adaptables me refiero a la adaptabilidad de su gente, no a la adaptabilidad de la organización, que tienen personas verdaderamente adaptables, que son colaborativas, y colaborativas en serio, en el sentido amplio de la palabra, que son organizaciones confiables y que son responsables en el sentido de entender de nuevo que lo importante no es la generación de utilidades, sino una responsabilidad trascendente con su propósito. Esas son las organizaciones resilientes. Y tenemos que construir organizaciones resilientes y tenemos que meternos en ese mundo de la economía digital, y la forma de meternos es lo que hemos llamado la transformación digital. Pero tristemente, los analistas y los consultores, aquí cito solamente a uno, a McKinsey, han demostrado que más del 70% de los esfuerzos de transformación digital en el mundo están fracasando. Entonces le estamos metiendo millones de dólares a la transformación digital y no estamos entrando en la economía digital, y las empresas que sí son nativas digitales nos están disrumpiendo las industrias. La industria de servicios financieros pensamos que estaba amenazada por las fintech. Cuando salieron las fintech, primero la industria de servicios financieros no les paraba bolas. Decían, eso no va a pasar nada, esa gente no tiene capital, esto no va a suceder. Y resulta que las fintech entraron y disrumpieron el mercado de servicios financieros, y como lo decía mi antecesor, que aquí lo veo todavía, las fintech se volvieron aliadas del sector financiero. Entonces, inteligentemente el sector financiero dejó de verlas como competidores y los convirtió en aliados y los financió, reconociendo que los bancos no se podían transformar desde adentro, sino que necesitaban ese pensamiento disruptivo de esta gente joven que venía con las fintech. Pero las fintech no son la amenaza del sector financiero. La amenaza del sector financiero se llaman las big techs. Y entonces el que se va a quedar con el negocio de los servicios financieros se llama Apple, ¿sí? Y se llama Amazon, y se llama Google. Esas gigantes tecnológicas están realmente, ¿vieron el Buy Now, Pay Later que sacó Apple? Ese es el servicio financiero que en Chipcha lo llamaríamos el fiado de Apple. Entonces Apple va a fiar a sus clientes a cero interés. Cero interés. Y Amazon va a salir a hacer lo mismo. Cero interés. Entonces ellos pueden lanzar una tarjeta de crédito sin cuota de manejo y a cero interés, porque tienen el capital para hacerlo y tienen el mercado cautivo para hacerlo. Entonces fíjese que las cosas o nos adaptamos o se nos van a ir destruyendo, como nos está pasando aquí con el viento y con el escenario que nos está amenazando con tumbarnos algunos de los componentes de nuestro escenario. Entonces, ¿cuál es el contexto? Creo que las empresas confundieron la transformación digital, se enfocaron en el qué, que es introducir tecnología disruptiva en la organización, y eso no es la transformación digital. Y se les olvidó el cómo, que es construir capacidades de liderazgo para lo digital. Entonces las organizaciones, en Colombia está pasando exactamente eso, invierten millones de dólares en transformación digital, nos contratan a los consultores, gastan un montón de plata, y entre más términos sofisticados nosotros les pongamos y les cobramos más caro, y resulta que se están encontrando que no tienen el talento humano con las capacidades digitales para sobrevivir en esa economía y para liderar las empresas. Entonces, se trata de generar capacidades de liderazgo para lo digital. Pero además, tenemos que entender que, de alguna manera, la mayoría de esfuerzos que hemos mal llamado de transformación digital son de optimización, porque lo que nos hemos dedicado es a meter tecnología para mejorar nuestros negocios existentes, nuestros elementos revenue streams, nuestros generadores de ingresos existentes, nuestra experiencia de cliente, nuestros procesos en el modelo existente. Eso no es transformar. Transformar parte de retar el modelo de negocio.
Si yo no estoy dispuesto a repensar el modelo de negocios para transformarlo, no estoy haciendo una transformación digital, estoy haciendo una optimización digital. Y resulta, y me da pena con la gente de tecnología, que hay gente de tecnología, de áreas de tecnología. Por allá atrás hay un amigo de tecnología, me excuso de antemano con la gente de tecnología, pero en tecnología hay un concepto que se llama la deuda técnica. Y la deuda técnica es el backlog de atraso que tiene el área de tecnología, que cuando uno le pide como negocio un requerimiento a desarrollar, le dice con el mayor gusto en 6 meses se lo tengo. En el release dentro de 6 meses o dentro de un año se lo saco porque viene desarrollando una serie de trabajos tanto en el front office como en el back office que le impiden desarrollar una funcionalidad nueva en el negocio rápidamente. Y cuando tenemos esa problemática, la deuda técnica en la mayoría de organizaciones en el mundo se mide en semestres. Tecnología tiene más de un semestre de backlog esperando a ser resuelto, a ser desarrollado. Resulta que aparece el metaverso y la web 3. Y entonces ahora tecnología tiene que ver cómo mete las organizaciones en ese mundo nuevo de negocios, en la web 3, y ahí puede haber un crash muy grande si no hacemos correctamente esa transformación digital. Entonces, la propuesta de transformación digital de siguiente generación pasa por hacerla de manera holística. Este es un marco de referencia de cómo se desarrolla esa transformación digital. En la parte superior del gráfico, en la parte negra, está el qué, y ese qué tiene que partir en el centro de retar el modelo de negocios. Tenemos que retar el modelo de negocios y desarrollar nuevos modelos de negocios si queremos sobrevivir en el siglo XXI. En la parte izquierda estaría la transformación orientada al cliente, la transformación customer centric, en donde tenemos que transformarnos para realmente entender el comportamiento de los clientes, pero entenderlo de verdad. Y tenemos que rediseñar la forma en que atraemos y retenemos los clientes. Yo no sé si ustedes se han preguntado cuánto es el costo de atracción de un cliente en un banco, pero en los neobancos el costo de atracción de un cliente está entre 10 y 20 centavos de dólar. Entonces, cuando uno tiene la capacidad de atraer clientes a tan bajo costo, realmente puede crecer exponencialmente. Ahora les hablo de un banco que estoy ayudando a crear para universitarios, en donde estamos escalando entre agosto y diciembre de cero, el banco empieza en agosto, a 250,000 clientes en Colombia del segmento universitario, de agosto a diciembre. ¿Por qué? Porque adquirimos clientes a 10 centavos de dólar. Entonces hay que rediseñar ese proceso de atracción y de retención de clientes y por supuesto hay que lanzar productos y servicios para esa economía digital. Y hacia el interior, hacia la parte derecha, tendríamos la transformación hacia adentro que tiene que dejar atrás. Nosotros seguimos haciendo Lean Six Sigma en las organizaciones y resulta que ese rediseño de procesos, ese apostarle de la banca al Lean, el proceso de apostarle al Lean, demostró que no sirve para nada. Yo participé en un estudio que se hizo a partir del Corporate Executive Board con más de 2,000 bancos de retail en el mundo, en los que empezamos el cuento de la reingeniería de procesos, de transformar los procesos buscando mayores eficiencias, y medimos el efecto en 2,000 bancos del mundo en 10 años. ¿Y cuánto creen que mejoró la eficiencia de los bancos? Yo fui banquero, advierto que fui banquero, fui vicepresidente de operaciones de un banco y fui vicepresidente de transformación de un banco, o sea que soy parte de los que estuvo metido en ese rollo. ¿Cuánto creen que a nivel mundial mejoró la eficiencia de la banca en 10 años de aplicar metodologías Lean para hacer más eficientes los procesos? Díganme un número, alguien que lance un número de mejora de eficiencia en la banca. ¿Alguien tiene alguna idea? La eficiencia en los años 90 para la primera década del 2000 de los bancos a nivel mundial
medida como se mide internacionalmente, estaba alrededor de entre el 51 y el 61%. Esa era la tasa de eficiencia de la banca de retail a nivel mundial promedio. Pues bueno, no se atrevieron a decir el número, yo se los digo, 0. 0. Pasaron 10 años y seguimos con los mismos niveles de eficiencia en la banca. Entonces, pareciera que ese cuento de la reingeniería de procesos no puede ir más. Entonces tenemos que ir hacia otro concepto hoy, que es la automatización inteligente de procesos. Pero es la automatización inteligente de procesos, y aquí les doy otro tip. Las compañías en el siglo XXI que no sean compañías de software no van a sobrevivir. Uno tiene que volver su compañía una compañía de software. Esté en el sector que esté, y no me tomen literalmente la palabra. Entonces, ¿qué significa volvernos una compañía digital first? Significa agarrar los procesos y agarrar el know-how del negocio. Ustedes tienen el know-how de sus negocios y nos toca convertir esos procesos y ese know-how en propiedad intelectual que se pueda escalar. Y esa propiedad intelectual se hace convirtiendo esos procesos y ese know-how en software, en algoritmos. Por eso decía yo que las organizaciones exponenciales se basan en algoritmos. Entonces, tenemos que hacer esa automatización inteligente. Pero de nada nos sirve todo este rollo de la transformación digital si no cambiamos las estructuras organizacionales. Nuestras estructuras organizacionales son pesadas, ¿sí? El overhead de nuestras estructuras no tiene sentido. Entonces, ¿para qué hacer toda la transformación digital si sigo teniendo esas estructuras tan pesadas y con tanta dificultad en la toma de decisiones y tan paquidérmicas y lentas? Y pareciera que entonces también nos toca hacer la transformación cultural, porque si no, ¿cómo transformamos a las personas? Por último, dejé de último, ahí a la derecha, las plataformas tecnológicas. Sí, la tecnología es importantísima en la transformación digital, pero si seguimos pensando que transformar digitalmente es meter tecnología, estamos perdidos. Y entonces, en la parte gris, estoy diciendo el cómo. Ya dijimos el qué, que es fácil. El cómo, mi propuesta del cómo es en 3 etapas. Una primera que yo llamo iluminación estratégica, que parte de repensar el propósito organizacional, pasa por definir un nuevo propósito, cuál es mi propósito como organización, y aterrizar ese propósito en la estrategia del negocio. Pero los consultores vendimos mal el cuento de estrategia. Yo soy un consultor principalmente en estrategia de negocios y en estrategias digitales. Y la gente piensa que estrategia es en las nubes, que estrategia es PowerPoint. Entonces, cuando uno dice, le voy a hacer una consultoría de estrategia, o yo soy el vicepresidente de estrategia, la gente piensa, ese es el que está en la nebulosa. No, la estrategia por definición es lo que uno hace. La estrategia no es un tema de pensar, es un tema de hacer. Entonces, cuando yo digo iluminación estratégica, es que sí, redefino el propósito, pero lo aterrizo en la estrategia al negocio, en lo operativo. Y pruebo esa estrategia en la segunda etapa, que yo llamo de innovación abierta digital, en laboratorios, y voy probando, utilizando paradigmas de los métodos ágiles para probando cómo esa estrategia, cómo implemento esa estrategia que me dé realmente, que aterrice ese propósito. Y cuando las cosas me funcionan en laboratorio, después de haberme equivocado cuantas veces me tenga que equivocar, escalo en ese mundo de abundancia, escalo a lo largo y ancho de toda la organización y de todo el mundo, utilizando los paradigmas del agilismo. Ese es el mecanismo para hacer transformaciones digitales realmente de siguiente generación. Quiero dedicar unos minutos adicionales a hablar de las personas, porque insisto que de nada nos sirve hacer esa transformación digital orientada a la empresa si no creamos las capacidades de liderazgo para lo digital. Entonces pareciera que nos toca prepararnos. Además, esta parte de esta conversación está dirigida a cómo en la empresa tenemos que preparar a las personas o transformar también a las personas, pero también hay que hablar
de que nosotros nos tenemos que transformar, porque independientemente que yo haga parte o no de una organización, la gente, levanten la mano aquí los que hayan nacido antes del año 95. Todos. No hubo ni uno solo del 95 para acá, eso no me suele suceder en las conferencias en todas, pero eso quiere decir que los que estamos hoy acá, ninguno somos nativo digital. Yo soy modelo 67, entonces yo soy de los más abuelitos de aquí. ¿Qué pasa? Bueno, yo tengo la suerte de que he trabajado toda la vida en la industria digital, entonces yo soy de los que logra pasar esa barrera. ¿Sí? Pero los que no trabajamos en la industria digital, tenemos que transformarnos para podernos meter en esa economía digital y para poder entender que mañana mi jefe va a ser un jefe de 30 años cuando yo tengo 55. Y que le tengo que aprender porque ese nació con el chip de nativo digital y entonces piensa de una manera diferente. Y eso cuesta trabajo y cuesta una dosis de humildad llegar allá. Pero entonces tenemos que volvernos los humanos aumentados. Tenemos que lograr aumentar nuestras capacidades y por eso la empresa, yo me acabo de retirar como socio de Latinoamérica de Deloitte y estoy creando lo que se llama en el mundo del metaverso y la web 3.0 una organización autónoma descentralizada cuyo propósito es crear capacidades de aumentación para empresas y personas. La llamamos el ABC, porque es la básica para entrar a la economía digital, la llamamos Augmented Business Consortium. Entonces es un consorcio de empresas que va a aumentarle las capacidades a los negocios y a las personas y va a democratizar eso, porque no podemos seguir pretendiendo que eso genere, como lo dije al principio, más inequidad y solo accedan los que tienen millones de dólares para pagar por estar ahí. Entonces, ¿qué hacemos con las personas? Tenemos que cambiar el famoso de usted no sabe quién soy yo, ¿se acuerdan de ese caso? Tenemos que salirnos del usted no sabe quién soy yo y pensar más bien en ¿y yo qué tengo que hacer? Asumir mi responsabilidad incondicional, dejar esa ética, a nosotros nos educaron con ética representativa y eso quiere decir que nos la pasamos por la vida victimizándonos en los que nos representan. Entonces, dependiendo de lo que pase el domingo y de cómo nos vaya, nos vamos a victimizar en el que elijamos presidente de la República. Y le vamos a echar toda la culpa de lo que pasa. Y cuando vemos las calles rotas y el tráfico hecho un caos, ¿qué hacemos? Nos victimizamos. En esa perspectiva, base no es, yo pensaba, yo me he bajado como 8 kilos en los últimos meses, pero la clave de la longevidad saludable no es la dieta, ni es ir al gimnasio. La clave de la longevidad saludable es las relaciones que uno construya, es la calidad de las relaciones que uno construya. Entonces, para transformar a las personas o para transformarnos como personas, tenemos que empezar por transformar la relación con nosotros mismos. Tenemos que estar bien con nosotros mismos y generar bienestar, generarnos personas íntegras y con alta autoestima. Si uno es capaz de hacer eso con uno mismo, va a ser capaz de lograr relaciones con los demás que se basen en la colaboración, en la confianza y en el respeto que tanto hemos perdido en el siglo XXI, en estas primeras décadas del siglo XXI. Y si logramos eso y le ponemos una dosis de humildad y nos convertimos en personas dispuestas a aprender, estoy seguro que logramos la sostenibilidad de las organizaciones, de las sociedades y de nosotros como personas. Cuando yo transformaba el banco, que tuve la oportunidad les decía, de trabajar como vicepresidente de transformación en un comité de presidencia, en una organización de estas que les digo, burocrática, súper pesada, llegamos el presidente y 13 vicepresidentes del banco a una sesión de comité de presidencia a hablar de transformación digital y entonces uno de los vicepresidentes descubrió el agua tibia y entonces dijo, uy, ya descubrí que no había que transformar el modelo operativo, porque hablábamos de transformar los procesos. Yo ya descubrí que la clave era transformar la cultura y lanzó eso a los otros 12 vicepresidentes. Y entonces yo tomé la palabra y le dije, uy, celebro que haya descubierto el agua tibia. Nos tomó 100 años en ese banco
descubrir que la transformación se hacía era transformando la... Ojalá no nos pasen otros 100 años para pillárnosla, que para transformar la cultura se necesita transformar el yo. Entonces, por eso yo digo que la transformación de lo del yo. Entonces, si yo soy capaz de cambiar, y solo lo puedo hacer yo, nadie más me puede transformar a mí que yo mismo. Si yo soy capaz de ponerme modelos mentales como el de la responsabilidad comunicacionales, voy a ser capaz de generar para mí mismo unos comportamientos basados en lo que me importa emocionalmente. Y si logro eso, voy a ser una persona íntegra. Y las personas íntegras son la clave de la transformación personal. Entonces, hasta aquí dije 3 cosas. El mundo está cambiando de una manera. 3, en el metaverso, ¿cierto? En donde lo importante es la movilidad, lo social y la nube. Y la web 3, o lo voy a explicar de otra manera, voy a decir, la web 1 era una web de protocolos. Yo lo que hacía era buscar información, pero ese contenido no era mío, a pesar de que yo lo pudiera crear. En la web 2, en donde aparecen las redes sociales, el contenido tampoco es mío. Yo lo que hago es acceder a un contenido. Si yo subo contenido, por ejemplo, a YouTube, el contenido no es mío, así sea una canción que yo canté, que yo compuse. Estoy cantando en un video y lo subo a YouTube, el dueño del contenido es YouTube. Y yo no puedo hacer nada con ese contenido. La web 3 es pasado. Para entender eso hay que entender cuáles son las tecnologías del metaverso, y son las wallets, ¿cierto? Que es la forma en que los usuarios interactúan con sus activos digitales. Los tokens, que son la representación digital de un activo. El token lo que me permite es representar digitalmente un activo físico o virtual. Los smart contracts es otro componente de la tecnología del metaverso, que es software que le permite definir cómo se comportan los activos. Entonces yo puedo programar los activos. Y las redes de blockchain, ustedes saben que son redes descentralizadas de nodos, en donde almacenamos información distribuida que por su misma característica de distribución se vuelve inviolable, inalterable e inmutable. Y es lo que genera el fenómeno de la descentralización. Esas 4 son las tecnologías del metaverso. Y por el lado de los conceptos, el primer concepto es el de la propiedad. ¿Quién es el propietario hoy de nuestra identidad en Colombia? La Registraduría Nacional del Estado Civil. En el mundo del metaverso, el propietario de mi identidad soy yo. Eso es distinto. Suena medio trivial, pero es muy diferente. Entonces, en el mundo del metaverso, el usuario va a poder controlar sus activos, sus datos y su contenido en la medida en que lo crea. Segundo, el concepto de poderlo programar. Entonces yo voy a poder programar esos contenidos, esos activos. Tercero, el de poderlos componer. Entonces el mundo del metaverso y de la web 3 es totalmente abierto, de manera que las cosas que yo cree, como los smart contracts, los puede tomar cualquiera otro sin pedirme ningún permiso y usarlo para componer uno nuevo, para crear uno nuevo. Y lo cuarto es, el mundo se volvió o se está volviendo descentralizado. Entonces, imagínense qué significa descentralizar. En nuestro entorno financiero, descentralizar significa desintermediar. Cuando yo pongo dinero en una cuenta de ahorros, en un banco, técnicamente hablando, yo le estoy prestando plata al banco. ¿Cierto? Porque el banco toma ese depósito y ¿qué hace con ese depósito? Se lo presta a otro a una tasa mayor y cobra por esa intermediación y por la gestión del riesgo. Ese es el negocio de un banco.
en el mundo descentralizado, si yo soy capaz de programar mi dinero, yo podría programar el dinero y supongamos lo puedo tener en una inversión y le puedo decir a ese programa que de ahí para allá va a actuar autónomamente, que cuando mi inversión genere un rendimiento X, automáticamente le preste el dinero a otro. ¿Estamos? Y adiós banco. Ahí ya no hay banco. Servicio que usaba en internet. Entonces cada vez que yo iba a acceder a un servicio me decían ponga su login y su password. Y uno tenía uno por cada servicio. Un login y un password para Netflix, un login y un password para Facebook, un login y un password para lo que fuese. Eso es, pero ¿qué pasa en ese paradigma? Que el que se gana la platica es el centralizador. Entonces el centralizador está cobrando un peaje por todo lo que hace. En la web 3, ¿quién es la cuenta? Yo. Entonces yo soy el banco y yo soy la cuenta. La cuenta para acceder a los servicios soy yo mismo. Entonces ahí imagínense una casa. Entonces en el mundo de la web 1 y la web 2, lo voy a explicar de la web 2 para no demorarme tanto. En la web 2, ¿quién es el dueño de la casa? ¿Quién tiene la casa? ¿Dónde está la casa? En el centralizador. Entonces otra vez, si yo creo un contenido que es mío y lo subo a YouTube, ¿el contenido dónde está? En YouTube. Y es YouTube el que está haciendo billete con eso. ¿Sí? La llave. Yo necesito una llave para entrar a la casa. ¿Quién tiene la llave? En la web 2 la puedo tener yo. ¿Cierto? Pero ¿quién tiene el control? ¿Cómo controlo la casa? En el mundo físico el control de la casa se llama la escritura, porque si yo tengo la escritura, la puedo vender. En la web 2 yo no puedo hacer eso. Es más, yo creo un Twitter, en Twitter ni siquiera hay capacidad de edición, yo no puedo editar ni siquiera los tweets que yo escribí. Entonces, en el mundo de la web 3, yo tengo la llave y tengo el control. No importa que el activo esté en una infraestructura de blockchain descentralizada, pero yo tengo la llave y tengo el control. Entonces, ¿cómo represento la propiedad en la web 3? A través de los tokens. ¿Sí? Por eso le explicaba hoy a alguien que en la organización que estoy creando y que sale en estos días, a la gente que va a invertir dinero ahí no le vamos a dar acciones de la compañía, le vamos a dar tokens. Y esos tokens representan un criptoactivo, representan una criptomoneda que si a la empresa le va bien, el token se valoriza como si fuera una moneda que se está valorizando y la gente va a ganar dinero. Hay tokens nativos, que es como el Bitcoin, ¿cierto? Y hay tokens que uno define a través de smart contracts. Entonces puede programar los tokens. Ustedes no se quieren imaginar lo que significa programar el dinero. Entonces yo puedo programar el dinero para decir, por ejemplo, una transacción de dinero se puede pausar con mi control. Yo le puedo poner pausa. Y yo le puedo decir, si el proveedor no me está entregando lo que me prometió correctamente y con la calidad correcta, entonces pausa, no le pague. Entonces yo tengo el control y programo los flujos de dinero, pero los programo de acuerdo con el proveedor. No es que yo esté abusando, sino que el mundo va a tener reglas programadas en smart contracts, como por ejemplo el pagarme la nómina. Entonces realmente voy a desintermediar todo. Ustedes han oído hablar de los NFTs, que son tokens no fungibles, que sirven para transar coleccionables. Eso está muy lindo y tal, y ha creado todo un negocio. Aquí estamos hablando de tokens fungibles, es decir, que se van consumiendo con el tiempo. En los smart contracts está la programación de los activos y entonces aparecen los modelos para ganar. La web 3 es la web de ganar. Entonces aparece el modelo Play to Earn. Entonces las mamás que estaban aterradas porque los chinos se la pasaban en los juegos digitales todo el día, ahora sí ténganse porque viene el modelo Play to Earn, que es jugar para ganar. Yo soy socio de una compañía, de un inventor colombiano que desarrolló una tecnología
para traer al mundo físico el juego de Mario Kart. ¿Se acuerdan de Mario Kart? Entonces ahora imagínese usted estar manejando unos go-karts en una pista física, eléctricos, pero con los poderes del juego de video. Entonces se le atraviesa a otro y usted ¡tum!, le dispara una bola física y si le pega al otro kart, el kart se le apaga y le tiembla y se le queda como congelado por 5 segundos mientras usted lo pasa. Y se acuerdan que en Mario Kart había la banana, el poder de la banana. En este juego, en la realidad, lanzamos por la parte trasera del kart un disco y si otro competidor pasa por encima del disco así no lo toque, los sensores reconocen el disco y reconocen que ese era el poder de la banana y le hacen dar trompos al que pasó por encima. Entonces la cosa se vuelve súper divertida, usted tiene todos los mismos poderes que tenía en el juego de video, pero en el mundo físico, en un espacio físico corriendo en karts eléctricos. Y quieren ir al metaverso, entonces ahora se pone unas gafas como estas, transparentes, porque yo necesito ver los que van por el lado, estoy manejando en una pista física, y a través de realidad aumentada conecto los usuarios de cualquier pista del mundo. Entonces no solo veo otro que me está pasando aquí en físico, sino que veo uno por mis gafas, un holograma, una representación tridimensional de otro carro que me pasa, yo le disparo mi pelota física y veo que le pego por las gafas, veo el efecto de pegarle y ahora el carro otra vez se le apaga, pero en Hong Kong, el otro era en Hong Kong. Entonces estamos jugando en un universo que mezcla la realidad virtual con la realidad física. Y otro de los jugadores podría estar en el videojuego en la casa, ¿cierto? Y de ahí vamos a sacar una modalidad de jugar para ganar. Y ya anunciamos, la primera pista se va a abrir ahora este año en Miami de ese juego. Y anunciamos un torneo para los Estados Unidos cuyo ganador se gana $1 millón al año. Entonces, a la gente le va a interesar estar ahí. Entonces vamos a sacar modelos Contribute to Earn. Entonces yo voy a contribuir para ganar. Entonces imagínense financiar algo o imagínense que yo pueda subir mi cosa al YouTube del momento, pero decir cada vez y dejar que YouTube venda mi video, si lo quiere vender, si es que yo fuera el influencer. Entonces, cada vez que lo venda, yo le pongo eso en el algoritmo, en el smart contract, programo mi activo digital para decirle cada vez que un tercero lo venda en cualquier parte del universo, me tiene que pagar el 10% a mí en regalías. Entonces ya estamos en un mundo en donde mis activos los controlo yo y puedo monetizarlos y puedo programarlos. Entonces, imagínense a los chinos vendiendo Pokémones. En vez de estarlos capturando, como cuando hubo esa fiebre que uno veía a todos los chinos por la calle capturando Pokémones, ahora los van a estar capturando, pero para venderlos y hacer plata. Imagínense lo que les decía de pausar transacciones, editarlas o dejarlas fluir continuamente. Entonces, si yo puedo programar el dinero, voy a desintermediar totalmente el uso del dinero. Imagínense este ejemplo que les pongo aquí de Helium, es una realidad, un concepto centralizador del siglo XX, y perdón, les doy un ejemplo en otro sector, es el de las telecomunicaciones. Entonces, para poder comunicarnos hoy, necesitamos de un operador celular, Telefónica, Claro, yo qué sé, que centraliza y es el dueño de la red que yo uso, bien sea para comunicarme o para tener una red de área local de datos en mi empresa. Ya hay una red descentralizada que se llama Helium, y Helium lo que hace es que el que se le da la gana les compra un kit básico de equipo de red y lo instala en su casa. Pagó por él, pero ahora está en el mundo de contribuir para ganar. Entonces, cada vez que un usuario cualquiera usa la red o usa el nodo de la red de esa persona en la casa, ¡pum!, le llega platica. Entonces, adiós operador de telecomunicaciones. Ya no necesito un centralizador, sino que la red está totalmente descentralizada para esa compañía que están viendo ahí. Esa compañía tiene como 11 empleados y es una compañía que va a ser más grande
que cualquier operador de telecomunicaciones, con 10 u 11 empleados. ¿Por qué? Porque todas las reglas del negocio están en un programa, en un smart contract que lo gobierna. Entonces ya no necesitamos las estructuras burocráticas. ¿Me siguen? E imagínense cómo sería de poderoso si es que hoy en día levante la mano el que no tenga un router en la casa para poder llevar una señal de internet. No creo que en esta sala haya nadie que me diga que no tiene un router. Ahora lo que Helium viene y les dice es, tenga el router, pagó por el router, pero haga un negocio con eso. Y entonces descentralicé el mundo y lo estoy democratizando. Entonces yo creo que el lado bonito de esto es que vamos a ser capaces de acabar con la inequidad en el mundo si le damos oportunidades a todo el mundo en un mundo descentralizado y no en un mundo donde los centralizadores eran unos pocos que se ganaban la plata del mundo. Entonces ahora imagínense, vuelvo y digo, cuando me invitaron a dictar esta conferencia, escuché gente que se reía porque decía, ahora están metiendo el metaverso en todo, qué jartera, ¿cuál metaverso en el sector financiero? Pues yo les voy a dar ejemplos de que el metaverso va a transformar totalmente la industria de servicios financieros. Entonces hablemos de las stable coins, que son criptomonedas, pero que no tienen la volatilidad de Bitcoin. Ustedes han visto que Bitcoin se cayó a la mitad del precio y no sé qué diablos. No, ahora se inventaron unas monedas que se indexan a las monedas de los países, entonces hay un stablecoin indexado al dólar, uno indexado a la libra esterlina, por decir cualquier cosa, y entonces cuando yo hago una transferencia, ¿cómo funcionan las transferencias internacionales de dinero? Con peajes, porque hay centralizadores. Entonces yo voy a hacer una transferencia, necesito un banco, y ahí se me queda un peaje. El banco usa SWIFT, ahí se queda otro pedacito de la plata, y así sucesivamente. En el mundo de las stable coins, yo voy a poder transferir plata. ¿Quién es el banco? Yo. Entonces le transfiero al otro la plata y se la transfiero en una stable coin y me quito la diferencia cambiaria, la volatilidad cambiaria. Entonces, si yo le mando $1 a la persona que está en Londres desde Estados Unidos, no me importa la devaluación entre el dólar y la libra, a él le va a llegar $1 en libras esterlinas. Esos son los stable coins. Las finanzas descentralizadas, que es el futuro de los bancos. ¿Qué es un DeFi? ¿Qué es un Decentralized Finance? Es un banco que no tiene intermediarios. O sea, que el banco, otra vez, soy yo. El banco soy yo. Las NFT ya las dije, las DAOs, ese es el futuro del trabajo y de las organizaciones. Son las organizaciones autónomas descentralizadas que son, explicaba esta mañana alguien, que son como cooperativas digitales en donde yo pago por estar en esa cooperativa, el empleador ahora paga, otra vez es contribute to earn. Entonces yo pago por ser empleado en esta nueva versión, pero a cambio recibo un token. Si a la empresa le va bien el token se valoriza, yo hago plata y recupero mi plata de lejos. Pero además mi trabajo se ve recompensado a través de la descentralización y de la autonomía. Entonces, ¿quiénes son los dueños de la DAO? Todos los miembros de la DAO, porque es como si fuera un club. ¿Y cómo tomamos las decisiones? Con los tokens votamos. Entonces ya no hay que ir a comités de presidencia a ver qué decisiones tomamos, sino que se descentraliza la toma de decisiones, por eso se llaman autónomas. Ese es el futuro del trabajo y de las organizaciones. Auditoría en tiempo real. Imagínense que saquemos una DAO, esa me la soñé la semana pasada, no tengo tiempo ahorita para sacarla, esa sáquela alguno de ustedes, pero imagínense una DAO en la que yo haga auditoría en tiempo real al gasto público. Entonces, adiós corrupción. Yo podría programar tokens para que le hagan auditoría al gasto público y saber en tiempo real qué está pasando con el dinero del presupuesto nacional al último proveedor que le llega y programarlo para que si no hubo el servicio no le pague. Eso sería la parte como de auditorías en tiempo real. Y así existen miles de posibilidades de modelos de negocio y esto nos lo empezamos a inventar este año. Yo les vine a echar un cuento que no está inventado. Sin embargo, en lo que va de este año hemos sacado todos los modelos de negocio que ustedes quieran para disrumpir el mundo y por eso digo yo que el mundo está cambiando
profundamente. Entonces, para llegar a esos augmented business, a los augmented humans y al concepto japonés de sociedad 5.0, que es el de la humanización de la tecnología, porque esto hay que ponerlo al servicio de la humanidad. Y los japoneses ya se dieron cuenta, aquí hago un último punto, que realmente en materia de empleo, esta va a ser la primera revolución industrial, digo la quinta, la que viene ahorita en el año 30, va a ser la primera revolución industrial que desafortunadamente, comillas, destruya más empleos que los que crea, por cuenta de la inteligencia artificial y los algoritmos. Pero malas noticias no, buenas, porque si nosotros usamos correctamente, rediseñamos correctamente el mundo para entender estas nuevas economías, no importa que tengamos menos empleos en el mundo, porque vamos a tener algoritmos y robots trabajando para nosotros y vamos a ir a una sociedad de mucho más goce. El concepto japonés de la sociedad 5.0 es la sociedad de los gocetas. Y ya empezaron bajándole a 4 días la jornada laboral, a 4 días la jornada laboral por semana. El Reino Unido también va para allá. Entonces, en Latinoamérica no podemos hacer eso todavía mientras tengamos la inequidad que tenemos y los pobres que tenemos. Entonces hay que hacer un paso intermedio, que ese es mi propósito de vida, de cerrar esa brecha de inequidad en Latinoamérica para que podamos alcanzar esa sociedad de goce pleno. Hay que darle la bienvenida a esa economía digital nueva, al Internet del valor, que es la Web3, y al metaverso. Aquí me vine con toda la pasión del mundo. Ahí abajo están, si quieren buscar, ahí están algunos de los negocios que en solo este año hemos creado. Barrel Racing es el negocio de los carritos que les decía con poderes. Ese negocio todavía no ha facturado el primer peso, es colombiano el negocio, no ha facturado el primer peso, óiganme bien, y salimos con una valoración al mercado de 30 millones de dólares. Ya tenemos inversionistas que pagaron por equity de la compañía a una valoración de 30. En un año vamos a estar facturando 500 millones de dólares al año y la compañía valdrá cerca de 300 millones de dólares. Y al tercer año esperamos que esa empresa valga 23 mil millones de dólares. La que está al lado, Backbone y Expresia, son unas compañías para desarrollar software para el metaverso, hechas por colombianos, canadienses y griegos, y esta compañía la vamos a financiar ahorita y esperamos también en un solo día levantar mucho dinero. Y la que está en donde está mi imagen, Ubanku, es un banco de finanzas descentralizadas para jóvenes, que va a hacer que los jóvenes se vuelvan sus propios bancos ellos mismos. Todas esas las estamos metiendo en una organización autónoma, como les digo, descentralizada, en una DAO que se llama ABC y que vamos a financiar también para hacer esta exponenciación de estos negocios. Entonces, de verdad, mi invitación es a que se preparen para esto, a que se lo tomen en serio, a que lo estudien, a que se metan en las comunidades, ábranse. El que no tenga Discord en su teléfono celular no va a tener cómo enterarse de para dónde va esto. Todas las comunidades de esto están en Discord, métanse en esto y muchas gracias, y no sé si tenga chance para alguna pregunta o no. Gracias, Diego. Un aplauso, por favor, para nuestro conferencista.